¿Pronuncia? ¿Estamos? ¿Estamos? Abel Novoa, ha sido usted director general de Calidad Asistencial de Sanidad y además impulsor de la Red Ciudadana por la Salud. Dígame qué es esto último. Bueno, Red Ciudadana por la Salud es un, como su nombre indica, es un conjunto de asociaciones que tienen la característica de que algunas son ciudadanas, como dice el nombre, pero otras son profesionales, otras son de consumidores, y que pretende pues, generar una reflexión acerca de la sanidad, una reflexión que no sea profesional, que no sea política, que no sea técnica, sino que sea desde la perspectiva ciudadana, sobre muchísimos temas que necesitan reflexión. Por ejemplo, hemos trabajado últimamente en las listas de espera, que es algo que es inherente a los sistemas de salud públicos, que son necesarias para gestionar bien un sistema de salud público, pero que tienen una pésima fama. Como una lista de espera es sinónimo de algo negativo, cuando pueden ser positivas y son positivas, porque si no hubiera listas de espera, pues en muchos momentos los sistemas estarían mal utilizados, infrautilizados, porque no habría clientes. Por tanto, el sistema siempre tiene que ser más pequeño que la demanda, si queremos que sea eficiente. El problema de las listas de espera es que en España se gestionan mal. Las listas de espera son instrumentos de gestión opacos, nada transparentes, demasiado prolongados en la mayoría de los casos, y entonces, naturalmente, la gente en las listas de espera desesperan. Pero, bueno, la reflexión que quisimos hacer desde la Red Sanitaria, la Red Ciudadana por la Salud, de RECIPS, era que tiene un lado bueno y que tendríamos que saber qué es lo que les gustaría a los ciudadanos que tuvieran las listas de espera para considerar que efectivamente cumplen su misión de ser un instrumento al servicio del bien común, ¿no? Y fue muy interesante porque hicimos 3 grupos, un grupo con gestores, un grupo con profesionales y un grupo con ciudadanos, y hicimos una serie de entrevistas para ver si llegaban todos a conclusiones semejantes. Y fue extraordinario porque todos llegaban a conclusiones semejantes. Todos entendían que tenía que haber listas de espera, pero pensaban que tenían que ser muchísimo más transparentes, que los pacientes tenían que saber cuándo les toca, que no es tanto lo que tienes que esperar, sino saber cuándo te va a tocar, que tienes que saber también con qué criterios se ordena, no sospechar que se están colando o que hay criterios que no son, digamos, explícitos y que, por tanto, son manipulables, y que con esos criterios los ciudadanos, los gestores y los profesionales pensaban que la lista de espera era un instrumento positivo. Es decir, que cambiamos una idea negativa de las listas de espera por una positiva. Y esto solo se puede hacer dialogando con los ciudadanos de tú a tú, porque si no, pues estamos siempre con el rollo de que los profesionales o los políticos tienen que estar, pues, digamos, asumiendo muchas decisiones que tienen que ser decisiones de todos. Los ciudadanos son muy razonables. Ningún ciudadano nos dijo, yo no quiero esperar ni un día. No. Decían, no, entiendo que hay que esperar lo que me toque, pero en estas condiciones. Y en estas condiciones me parece legítimo tener que esperar. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Estamos ahora trabajando sobre la medicalización de la vida, que también es un concepto muy complejo, porque lo que hay en el fondo es que hay demasiada medicina. Y esto los ciudadanos no acaban de entender, porque la medicina siempre es buena para los ciudadanos, ¿no? Y hoy en día estamos viendo que eso ya no sucede. No sucede. Me da la sensación de que en esta entrevista vamos a romper muchos tópicos. Pero vamos a ir paso por paso. Este ha sido un ejemplo fundamental, pero ha nombrado usted 2 veces en su contestación la palabra politización. Y este es uno de los conceptos que ustedes tienen muy claro, la politización de la sanidad, que desde que ocurre esto parece que es un desastre, ¿no? Sí, politización con P minúscula, de política pequeña, porque la política está siempre. La política con P mayúscula es algo inherente a cualquier, digamos, cualquier sistema o cualquier creación humana. Por tanto, lo que hay que hablar es de que las grandes ideas que están detrás de los instrumentos de los que nos hemos dotado para que nuestra sociedad sea más justa. Es decir, tenemos que saber lo que hay detrás de lo que es la sanidad pública, ¿no? Que es un instrumento fundamental, no solo para el bienestar de la sociedad, sino también para la justicia, para la igualdad, para que todos tengamos las mismas oportunidades. Es decir, que no es un problema solo de que necesito algo que me ayude cuando estoy enfermo, sino que hace que la sociedad sea más equitativa. Y, por tanto, eso hace que el país tenga más bienestar, no solamente en términos de salud, sino también en términos económicos. Por tanto, de lo que se trata es de no utilizar la sanidad para hacer política. Es decir, no prometer más de lo que puede dar la sanidad
y saber lo que tenemos y para qué lo queremos. Yo creo que es muy importante saber cuáles son los fines de la sanidad, porque si no, en una sanidad, en una medicina que cada vez está más comercializada, donde cada vez hay más intereses, digamos que acabamos vendiendo pócimas mágicas que los ciudadanos compran inmediatamente, ¿no? La venden los medios de comunicación, lo venden, por supuesto, los intereses comerciales que hay, que son cada vez más poderosos, lo venden también los médicos, porque cuanta más medicina, pues más trabajo para los médicos y para los profesionales sanitarios. Por tanto, todo va a favor de crear cada vez más medicina. Y eso realmente es dañino para la sanidad pública y para la salud de la población. Por tanto, la sanidad pública tiene que tener muy claro para qué está, ¿no? Y eso es política con mayúsculas, no es una política con minúsculas. Este es un problema complicado porque tiene muchas vertientes. Por un lado, el ciudadano se enfada cuando va a ver a un médico y el médico no le receta nada. Por otro lado, parece que los médicos recetan demasiado, también sometidos a ciertos, vamos a decirlo entre comillas, chantajes de farmacéuticas. Parece también que la sanidad no gestiona bien los tipos de medicamentos que se tienen que dar, y luego ya están los que entrarían dentro de lo privado total, que son los que un poco se curan en salud, ¿no? Pero de estos tres grupos, del principio, parece que la gestión es el problema pendiente, ¿no? La gestión y la información al ciudadano. Sí, sin duda, Gemma. Desde luego, la participación de los ciudadanos es básico. Yo creo que es el gran objetivo de las próximas décadas en la sanidad pública, es que realmente de manera efectiva participen en la sanidad. La sanidad no es de los políticos, no es de los gestores, están ahí de paso, sino que es de todos, es un recurso común y que por tanto no puede ser, nadie puede decir esto es mío y hago lo que quiero. Y lo único capaz de darle continuidad a las políticas es la participación de los ciudadanos. Y hay instrumentos para conseguir esto, lo que pasa que hace que los políticos estén más incómodos. Los políticos y los gestores les encanta pues no compartir las decisiones porque tienen que dar menos explicaciones. Y entonces tenemos que convencerles, tenemos que también elegir a los políticos que realmente se comprometan claramente, no solamente de boquilla, con la participación ciudadana, ¿no? Pero ha dicho también, Gemma, efectivamente, que la sanidad tiene un problema de gestión. Y es probable que sí. Ahora mismo hay dos grandes paradigmas, digamos, en lo que es la gestión sanitaria. El paradigma de la derecha, de alguna manera, que en España, afortunadamente, no está en contra de la sanidad pública. Esto es a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde la derecha claramente defiende la sanidad privada. Bueno, en España eso no sucede, pero sí que creen que la sanidad pública debe ser gestionada con instrumentos de gestión privada, porque así es más eficiente, ¿no? Este es el gran paradigma de la gestión de la medicina pública con instrumentos de gestión privada. Y el otro gran paradigma, que es, digamos, la izquierda entre comillas, que defiende que se debe pagar todo con fondos públicos, pues con muy pocas limitaciones, ¿no? Que es el paradigma del que venimos, esa medicina que todo lo ha ocupado del bienestar. A tutiplén, vamos a decirlo claramente, que creo que tampoco es buena, ¿no? Claro, este es el asunto. Entonces, estamos un poco ahora mismo intentando buscar una tercera vía, aunque es una denominación que ha caído en desuso y que tiene cierto aspecto peyorativo, pero creo que en medicina es necesario, en lo que es la gestión de la sanidad, para ser más explícitos, es necesario encontrar una tercera vía. Tenemos muchos ejemplos de que la gestión privada de la sanidad pública es claramente maleficente, es negativo, es malo para los pacientes, es malo para los presupuestos, no es más eficiente y además no genera justicia. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que vayamos por ese camino cuando tenemos muchos ejemplos. El mejor ejemplo es la medicina americana, que es hacia donde todo el mundo quiere ir y que es una de las peores medicinas del mundo y de las más caras. Gastan 3 veces más que nosotros y tienen muchísimos peor indicadores que nosotros. Por tanto, yo creo que tenemos que tener claro que ese no es el camino. Pero tampoco es el camino seguir pensando que podemos seguir pagando una medicina donde todo valga, donde todo entre, donde lo importante es que todo el mundo esté contento, donde todos los medicamentos que salen al mercado se financien. Esto no tiene ningún sentido porque sabemos que hoy en día entre el 30 y el 40, casi el 50% de todo lo que se gasta en la sanidad pública, estamos hablando, es desperdiciado, es decir, no sirve para mejorar la salud. Es lo que se llama la curva, la parte de la meseta de los rendimientos decrecientes. Por más que invirtamos en sanidad pública, ya no mejoramos la salud de la población. Lo que hacemos es, digamos,
generar más atención sin que redunde en beneficio de las personas y de las sociedades. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es desengrasar, quitar lo que no sirve. Y esto tiene que ver con limitar muchas cosas, tiene que ver con evaluar muy bien lo que hacemos, tiene que ver con dar cuentas de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y tiene que ver con un sistema público que realmente gestione mejor el conocimiento. Ahora mismo el sistema público tiene muy pocos instrumentos para poder separar el grano de la paja. Entra todo. Todo lo que ha demostrado alguna efectividad en un ensayo clínico y que has aprobado para ser comercializado, acaba siendo financiado por lo público. Y yo creo que hay que separar lo que se puede comercializar porque ha demostrado algún beneficio y lo que debe ser financiado por lo público, que no solamente tiene que demostrar beneficios, sino que también tiene que ser eficiente, tiene que ser costo efectivo. Es decir, que el costo merezca la pena, ¿de acuerdo? Y esto es algo que es un cambio radical donde, fíjese, nosotros en No Gracias decimos que tenemos que reducir el gasto en sanidad para mejorar la salud. Es decir, estamos gastando tanto dinero en sanidad, tirando tanto dinero en sanidad, que podría dedicarse a otras políticas que son mucho más eficientes y que generan más salud, que es un cambio trascendental. Ahora mismo, en muchas comunidades autónomas, como en Murcia, la mitad de todo el presupuesto público se va a sanidad, la mitad. Y en cambio, el presupuesto dedicado a educación o a servicios sociales o a políticas de medio ambiente o a políticas de vivienda o a trabajo digno, que son factores esenciales para mejorar la salud, no tienen presupuestos prácticamente. Nosotros decimos, dejemos de gastar en lo inútil, que como digo puede llegar al 40% de lo que estamos gastando en sanidad, e invirtamos en estas políticas que son mucho más rentables en términos de salud y mucho más baratas, y que por tanto pues, permitirían que tuviéramos mucha mejor salud en pocos años. Y no solamente eso, sino que son, por ejemplo, claros nichos de mercado, me refiero laboral, de trabajo, y tendría efectos colaterales, lo que se llaman externalidades muy positivas para muchas otras cosas, ¿no? Entiendo lo que me dice y entiendo también, estaba pensando que por un lado los ciudadanos no son conscientes de todo esto y por otro lado al final la sanidad pública en España ha acabado siendo una especie de pedrusco que los partidos políticos se tiran los unos a los otros. Y al final esto va a terminar mal, ¿no? Bueno, va por mal camino, porque no hay en el panorama político, no hay realmente ningún partido, ni siquiera los partidos emergentes, Ciudadanos o Podemos, vienen con ninguna fórmula distinta a la que ya se ha utilizado. Eso es lo extraño, ¿no? Bueno, es extraño porque realmente no saben cómo venderlo. Es decir, porque la fórmula intermedia, que significa no podemos seguir gastando tanto en sanidad porque hay muchos otros aspectos que generan salud y que son más importantes, esta fórmula no son capaces de vendérselo al público, porque el público no lo compra. Todo lo que suena a menos medicina suena a recortes, suena a me están quitando lo mío. Y entonces ningún partido se atreve a vender la verdad. Y la verdad es que demasiada medicina no solamente no es bueno, sino que es malo. Ahí vamos, porque muchas veces escuchándolo a usted, uno dice, oiga, ¿pero qué está diciendo este señor? ¿Qué es esto de que me tienen que retirar a mí los medicamentos, de que me tienen que curar menos, de que... Explícame esto bien. No, curar menos no, hay que curar lo que se puede curar, por supuesto. No, la medicina tiene unos fines muy claros. Los fines de la medicina es curar lo que puede ser curado, por supuesto, aliviar el sufrimiento, ayudar a prevenir las enfermedades y ayudar al buen morir. Son los 4 grandes objetivos de la medicina. Y hoy en día tenemos instrumentos de sobra para poder conseguir esto. Y tenemos dinero de sobra para poder financiar también esto decentemente. Como digo, el problema es todo lo que estamos gastando en lo que no procura salud. Y este es un debate público. Es decir, como bien ha dicho Gemma, los ciudadanos no entienden esto, porque en realidad no lo hemos hablado nunca públicamente. Nunca hemos hablado de qué piensa usted o qué piensa esta persona. No se ha abierto un debate público sobre esto. Es decir, lo que tenemos una idea es todo muy privado. Es decir, cada uno tiene su propia concepción de lo que es salud y en general muy alimentados por muchos modelos publicitarios de la gente siempre guapa, los actores de cine de Hollywood que están estupendos. Bueno, pues queremos ser como ellos y pensamos que la medicina nos puede dar esto, ¿no? Bueno, pues alimentados por este sistema donde además se están vendiendo productos, evidentemente la publicidad juega un gran papel, pues creemos que cuantos más instrumentos nos den, más medicina, pues vamos a estar mejor. Y esto es muy falso.
Hoy en día, Gema, para que tenga un dato que es realmente llamativo, la atención sanitaria es la tercera causa de muerte. La tercera causa de muerte en el mundo. Me está dejando usted ahora mismo planchada. La tercera causa de muerte del mundo es la asistencia sanitaria. Sí. En el mundo occidental, sí. En el de los ricos. Evidentemente, en el mundo rico, no estamos hablando de los países del tercer mundo donde falta medicina, falta sanidad. Estamos hablando del mundo occidental. Es como la paradoja de la obesidad y el hambre, ¿no? Es decir, los países ricos estamos obesos, nos morimos de gordos. No se me vaya. Defiéndase, defienda esto. Es la tercera causa de muerte en el mundo, las intervenciones sanitarias, el exceso de tratamientos, el exceso de intervenciones inútiles, las hospitalizaciones que no sirven para nada. Todo eso directamente es la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular y del cáncer. Es así, son cifras publicadas recientemente, se han actualizado en Estados Unidos, que es donde mejor se estudia todo esto, porque tienen mecanismos y organizaciones muy importantes que se dedican a estudiar los efectos de la atención sanitaria. No hay ninguna duda, son pues, 700.000 muertos al año, una barbaridad, y ahí no se cuenta la morbilidad, que son los heridos o la gente que queda mal parada, ¿no? Es decir, tenemos un problemón. Y las personas, muchas personas, empiezan a intuir esto. Desde mi punto de vista, el surgimiento de las medicinas alternativas, mal llamadas medicinas alternativas, porque no son medicinas, son terapias como mucho, o bueno, pues instrumentos que la gente utiliza para encontrar mejor salud, hay una emergencia brutal. Porque la gente cada vez ha tenido peores experiencias en la medicina convencional. Entonces van a un médico y les receta, no sé, un antibiótico que les produce diarrea o les produce algo alérgico, o van al hospital y no han salido bien. Entonces empiezan a tener miedo de la medicina convencional porque saben que es pues, una especie de pendiente resbaladiza donde uno entra y ya no sabe cómo va a salir, porque te mandan a un especialista, después a otro y al final no acabas de ver muy bien cuál es el camino. En cambio, pues, los productos de estas medicinas alternativas, muchos de ellos no inocuos, como la homeopatía, no hacen bien pero tampoco hacen daño, y luego se suelen revestir pues, de una especie de atención, digamos, muy personalizada. Son terapeutas que atienden no solamente a lo físico, sino también a lo psicológico, le dan mucha importancia a la entrevista, están mucho tiempo contigo. De alguna manera son terapéuticas en ese sentido y para muchísimas dolencias, pues la gente, por supuesto, nota que mejora su salud, ¿no? De alguna manera, esta emergencia yo creo que tiene que ver con que las personas se están dando cuenta de que la medicina, si no tienes algo grave, realmente importante, nadie va a un homeópata para curarse un cáncer o no debería ir, pero si no tienes algo grave y es una dolencia cotidiana y tal, se están quedando con la medicina alternativa porque ven que hace menos daño. Es decir, que esto es algo... Porque, hay casos de personas que han sido operadas por algo que podría haber sido no operable perfectamente, o sea, que no tendría por qué haber entrado en un quirófano. Sí, esto es así. Es así. Y cuando esto lo hablamos con los compañeros, por ejemplo, los cirujanos que indican las intervenciones, ellos nunca piensan que estén indicando una intervención que no debe hacerse. Pero sí que ellos cuentan de la demanda de los pacientes. Y esto es un mito también, entre comillas. Los pacientes vienen, por ejemplo, en las operaciones de ortopedia, las prótesis de rodilla, las prótesis de cadera. Son intervenciones tremendamente agresivas, donde hay riesgo de muerte en el quirófano, donde se pierde mucha sangre y que además no son tan efectivas como parecen. Muchas veces pacientes que van con unos dolores que son intermitentes, se les pone una prótesis de rodilla que después les duele más o se infecta y tienen otras complicaciones. Lo que pasa es que los traumatólogos, cuando se enfrentan a los pacientes, claro, los pacientes vienen con una artrosis que es realmente dolorosa y limitante y quieren una solución ya. Y entonces, pues los traumatólogos no tienen otra solución porque han intentado la medicación y la medicación funciona relativamente. Lo que funciona en la artrosis, por ejemplo, es esperar. La artrosis va por brotes y puede estar uno con dolores 4 meses y luego estar 6 meses sin dolor, etcétera. Pero nos cuesta esperar, nos desesperamos, creemos que algo tan sencillo como poner una cosa mecánica en la rodilla pues nos va a solucionar los problemas. Y finalmente, entre eso y entre que el traumatólogo de alguna manera tampoco tiene ningún tipo de control, es decir, él no sabe si está poniendo más prótesis que el compañero o que la media de España, pues al final todo conduce a que se ponen más prótesis de las necesarias. Y esto supone que hay un gasto probablemente innecesario, que sometemos a riesgo a pacientes que no lo merecen y luego que seguimos transmitiendo la idea de que cuando duele algo lo que hay que hacer es cambiarlo por algo mecánico y esto es absolutamente falso. Muchas veces es mucho mejor bajar de peso. Mis pacientes de atención primaria cuando me vienen con dolores de rodilla yo les digo, baja de peso.
quítate 10 kilos, te va a dejar de doler. Y efectivamente. Pero eso cuesta más, ¿no? O sea, eso es un esfuerzo mayor. Claro, es muchísimo más costoso. ¿Estamos ejerciendo, señor Novoa, los pacientes una presión demasiado fuerte sobre los médicos? Me refiero a la hora de autodiagnosticarnos, de hacernos excesivos chequeos, que nos llevan después a exigirle al médico que nos meta en un quirófano, ¿no? Claro, esta es la paradoja. Yo creo que no. Yo creo que los ciudadanos cada vez quieren más información y participar más en las decisiones. Y tienen más información. En Internet hoy en día hay muchísima información, hay mucha basura, pero hay mucha información muy buena dedicada a ciudadanos y los ciudadanos vienen con más conocimiento. No creo que vengan, digamos, con una excesiva demanda, vienen con una preocupación. Y lo que buscan es un médico en quien confiar. Mi experiencia es que pacientes que son muy hiperdemandantes, cuando encuentran un médico en el que acaban confiando, entienden perfectamente las limitaciones de la medicina y entienden que no van a encontrar soluciones fáciles en ningún lado. Y se hacen un poquito más cargo de que en realidad tenemos que aprender también a tolerar ciertas dolencias, ciertos dolores, que hay ciertos sufrimientos que nadie nos va a quitar, que cuando nos deje la novia o cuando nos quedemos sin trabajo nos vamos a sentir abatidos y tristes y que eso no es una depresión y vamos, que no nos tiremos sobre el Valium directamente. Me gustaría tocar con usted un tema importante, y es el tema de la mujer, específicamente de la mujer. Parece que somos las eternas pacientes, ¿no? Es decir, a nosotras se nos receta de todo para todo. Estamos sometidas continuamente a pruebas de mamografías, de citologías, es como un estrés muchas veces insuperable. Parece que estamos enfermas continuamente. Sí, es verdad. La mujer está mucho más medicalizada que el hombre. Desde que se queda embarazada, desde que nace casi, porque se la vacuna lo mismo que a los chicos. Ahora, por ejemplo, se le pone la vacuna del papiloma, que es una vacuna realmente polémica y que hay datos últimos que hablan de problemas de seguridad con esa vacuna y que se pone a las niñas, ¿no? Pero luego también se medica pues, desde la primera regla hasta, por supuesto, el parto, el embarazo, el parto y todas las fases de la mujer. La menstruación, por supuesto, las revisiones ginecológicas, que es un mito tremendo, ¿no? ¿Por qué son un mito? Porque no hay que hacerse revisiones. No hay que hacerse revisiones ginecológicas, es un gran negocio de los ginecólogos. Explíqueme esto, porque estamos todas, unas cada 2 años, otras cada 4, otras cada 6. No, la única, digamos, intervención que ha demostrado que es muy eficaz es el Papa Nicolau, es la citología vaginal. Eso no hace falta un ginecólogo, se hace en los centros de salud y hay que hacerlo dependiendo de la edad, entre 2, 3, incluso cada 5 años. No hay que hacerlo más veces, no hay que hacerse una citología anual porque eso se ha visto que aumenta las intervenciones inútiles y porque digamos que la citología va cambiando y por lo tanto hay que darle cierto tiempo. O sea que hacerse una citología anual, como por ejemplo muchas mujeres se hacen pensando que están más protegidas, es falso. Están mucho más amenazadas por intervenciones que no van a servir para nada. Exactamente igual con las mamografías. Muchas mujeres, desde que son jóvenes, desde los 30 años, empiezan a hacer mamografías que no sirven para nada, solo sirven para tener intervenciones desde biopsias, que te descubran bultitos que no son nada, estar continuamente asustada. Lo que se ha visto es que eso no sirve y que, por tanto, no hay que hacerlo. Es decir, no hay que ir al ginecólogo para hacerse revisiones. Hay que ir cuando uno tiene un síntoma. Tiene un dolor inexplicable, tiene un sangrado inexplicable, hay una sintomatología que obliga a consultar a un especialista, que, por supuesto, son muy útiles. Pero sospecho que la mayoría de los ginecólogos privados de España viven de revisiones innecesarias, y esto hay que decirlo. Pasa exactamente igual con las densitometrías. Las densitometrías para osteoporosis hay que hacerlas en determinadas mujeres de riesgo y a partir de 65 años. No tiene ningún sentido hacer una densitometría a una mujer sin factores de riesgo con 50 años, por ejemplo, cuando entra en la menopausia. Porque seguramente dará que tiene un poquito de osteopenia y seguramente el médico acabará recetando una pastilla para osteoporosis que no vale absolutamente para nada. Bueno, sí, vale para poder hacer daño. Producen trombosis venosa, pueden producir dispepsia y algunos otros dolores e incluso aumentan el riesgo de fractura. Esto es algo realmente paradójico, ¿no? Que las pastillas para la osteoporosis aumenten el riesgo de fractura, pero es algo que se ha demostrado en los investigadores españoles. Quiero decir, la medicina es paradójica, como casi todos los fenómenos del mundo. Y el exceso de medicina está llevando a la paradoja de que cada vez nos está produciendo más daño. Y esto la gente tiene que saberlo. Sabe que nos van a pelar con este comentario de que no hagamos, no sé cómo se va a interpretar, que no nos hagamos tantas mamografías y tantas pruebas. Se tiene que interpretar literalmente. Es decir, no es bueno hacerse mamografías todos los años ni hacerse citologías todos los años en mujeres sanas
que no tienen ningún factor de riesgo. Es negativo. No solamente no es bueno, sino que es malo. Les hace daño. Las somete a un riesgo de tener intervenciones innecesarias. Y está pasando ya con la mamografía de cribado, que sabe que se hace a partir de los 50 años cada 2 años. Tenemos dudas si eso realmente produce más beneficio que perjuicio. Se calcula que hay un sobrediagnóstico de cáncer. Eso es tremendo. Del 40%. Es decir, no hay un error diagnóstico, es un error pronóstico. Son cánceres que se diagnostican, el 40% de los que se diagnostican por mamografía de cribado no iban a causar ningún daño a la mujer. Claro, esto es tremendo, porque son mujeres que son sometidas a intervenciones, a quimioterapia, y que realmente no era necesario hacerlo. Esto lo sabemos ahora, porque la mamografía ha sido pues, una especie de mamografía de cribado, una especie de, bueno, de algo que no tenía ninguna duda de que era beneficioso. Hoy en día ya sabemos que no es tan beneficioso y hay muchos autores muy serios que dicen que hay que quitarlas, porque está haciendo más daño que beneficio. Y algo que también es muy interesante porque intervienen los hombres, afecta a los hombres, pero también sobre todo a las mujeres. Si yo le digo, que seguro que conoce el dato, que España es el primer, creo que el primero o el segundo país de Europa en consumo de antidepresivos, ¿usted qué me dice? Bueno, que es cierto, es verdad, y además, fundamentalmente, digamos, en mujeres. Hay un malestar de género en España que hemos decidido solucionar con pastillas. Es decir, las mujeres insatisfechas con relaciones machistas o relaciones realmente pues, con una estructura patriarcal, como todavía existe en España, pues acuden al médico buscando ayuda a esa insatisfacción y el médico acaba tratándolas con ansiolíticos y con antidepresivos. Hemos medicalizado un problema que es claramente cultural y incluso político, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo médico. Y bueno, nuestras abuelas están todas llenas de orfidales y de Valiums y es imposible quitárselo. Y realmente esto es llamativo, no pasa en ningún sitio del mundo. España es uno de los consumidores máximos en varios medicamentos. Antes hemos hablado en difosfonatos para la osteoporosis, somos el país del mundo, o de Europa al menos, que más pastillas para la osteoporosis consume cuando tenemos sol, que es algo absolutamente necesario para la vitamina D. Que los noruegos tengan osteoporosis es normal, pero nosotros no, porque tenemos mucho sol, que produce vitamina D y que ayuda a que no se produzca descalcificación. Bueno, pues somos el país del mundo que más receta para la osteoporosis y también para la depresión y para los nervios. E insisto, especialmente en mujeres. Terminamos por tiempo, no por falta de temas. ¿Pero qué es esto de la medicina concertada? Que el ciudadano no se entera muy bien y creo que por ahí tenemos una vía de escape importante. Bueno, la medicina concertada es cuando son pruebas, intervenciones o atenciones que la medicina pública decide remitir a un hospital privado para que se haga ahí. Yo creo que es probable que en un pequeño porcentaje la medicina privada pueda ser complementaria y sea positivo para la medicina pública. En algunas pruebas, que no tenemos toda la capacidad en el sistema público y que a lo mejor no merece la pena hacer una inversión en determinada prueba, pues puede ser positivo, pero ahora mismo está claramente hipertrofiado. Es decir, en Murcia, por ejemplo, los hospitales privados viven básicamente de lo público y realmente lo público no está utilizado en todo su potencial. Y las autoridades mantienen esto porque quieren mantener el negocio de las privadas, ¿no? Y yo creo que esto es un error. Yo creo que la medicina privada tiene su sitio, pero no debe ser un sitio, digamos, que viva, que parasite lo público, sino que encuentre su nicho y que atienda a los pacientes que quieren tener una medicina privada por las cosas que ellos deseen, pero la medicina pública realmente debe procurar la mayoría de las atenciones que somos capaces de dar, ¿no? Y ahora mismo esto va en franco regresión, por lo que le he comentado antes, de esta idea de la derecha de que todo lo privado gestiona mejor que lo público, lo cual es absolutamente falso, ¿no? Y también nos ha dicho que lo otro. ¿Tienen ustedes una plataforma donde experimentan, donde debaten sobre esta tercera vía de la sanidad? Muy interesante. En muy poco tiempo, cuéntenos, porque además tienen una web. Sí, la página web se llama No Gracias, es una organización ciudadana, donde hay muchos sanitarios, obviamente, que pretende introducir este debate y introducir la transparencia, la equidad y la integridad también en la investigación, que tenemos un enorme problema con la investigación hoy en día.
sí, lo que hacemos es divulgar estas cosas. Traducimos muchos artículos de las mejores revistas del mundo, científicas, porque es un debate muy vivo en muchas revistas científicas de primer orden que los pacientes desconocen, muchas veces por la barrera idiomática. Intentamos traducirlo, intentamos explicarlo y también hacemos aportaciones propias sobre temas que son candentes y que intentamos desde la mejor ciencia. Nosotros no apoyamos las pseudociencias ni estamos en contra de la ciencia, de la biomedicina, pero desde la mejor ciencia, de las mejores fuentes, intentar generar esta reflexión, porque la asistencia sanitaria no es un problema de los médicos ni de los políticos, es un problema social y tenemos que cuidarlo entre todos para entenderlo y protegerlo. Pues ojalá, doctor Novoa, se abra este debate público, podamos debatir sobre la sanidad y sobre otras muchas cosas. Todos los partidos políticos. Muchísimas gracias. A vosotros. ¿Estamos? ¿Ya está? Ha ido bien, ¿no? Qué rápido, no sé si soy muy rollero. Yo estuve en rollo. No sé si a lo mejor...